never should have allowed myself to be allured. ¿Puedes imaginar un lugar donde un simple error pueda costarte la vida o algo peor? Desde torturas inimaginables hasta condenas colectivas. Hoy revelaremos los castigos más extremos y aterradores que solo existen en Corea del Norte. Número 8. Kwaliso, la prisión política secreta de Corea del Norte. Kwaliso, también conocidas como zonas de control absoluto, son los campos de prisioneros políticos más notorios de Corea del Norte, diseñados para silenciar y castigar a quienes se atreven a oponerse al líder supremo, Kim Jong-un. Se estima que estas infernales instalaciones albergan a más de 120.000 reclusos que sufren condiciones inimaginables y un trato brutal. Informes de organizaciones internacionales de derechos humanos y de personas fugadas pintan un panorama sombrío de la vida dentro de Kwaliso. Los prisioneros están sometidos a condiciones de vida inhumanas y trabajos agotadores. Muchos se ven obligados a trabajar en peligrosas minas de carbón o a realizar tareas extenuantes hasta 18 horas al día, con poca o ninguna alimentación o atención médica. La desnutrición y el abuso físico son tan graves que innumerables reclusos fallecen de hambre, enfermedades o lesiones sufridas durante la tortura. El número estimado de fallecidos en Kwaliso es alarmante, con informes que sugieren que más de 100.000 prisioneros han perecido a lo largo de los años. Algunos fueron brutalmente ejecutados por infracciones menores o presunta deslealtad, mientras que otros sucumbieron a la incesante y las duras condiciones de vida. Incluso quienes lograron sobrevivir a menudo pasan el resto de sus vidas atrapados en estas cárceles de pesadilla, sin esperanza de liberación ni redención. A pesar de la abrumadora evidencia obtenida de imágenes satelitales, testimonios de fugitivos e investigaciones internacionales, el gobierno norcoreano niega rotundamente la existencia de Kwaliso. Se esfuerzan por ocultar estos campos al mundo exterior, restringiendo el acceso a las áreas y amenazando a cualquiera que se atreva a denunciarlos. En 2017, el trágico caso de Otto Warmbier, un estudiante estadounidense arrestado en Corea del Norte, atrajo la atención mundial sobre los horrores de Kwaliso. Número 7. Política de castigo de 3 generaciones. Imaginen nacer en un campo de prisioneros, condenado a una vida de sufrimiento y penurias por un delito cometido por su abuelo. En Corea del Norte, esta pesadilla es una cruda realidad para innumerables familias, gracias a la brutal política de castigo de 3 generaciones del país. Bajo este retorcido sistema, cuando una persona es condenada por un delito y enviada a prisión, sus familiares directos, padres, hijos e incluso nietos también son castigados. Familias enteras son enviadas a brutales campos de trabajo, donde enfrentan hambre y trabajos extenuantes hasta 20 horas diarias. Pero la crueldad no termina ahí. Todo niño que nace en estos campos de prisioneros es condenado a cadena perpetua, sin esperanza de salir jamás. Estos niños inocentes, que no han cometido ningún delito, se ven obligados a crecer en un mundo de sufrimiento y privaciones inimaginables. La política de castigo de 3 generaciones fue introducida por Kim Jong-il en 1972 como una forma de aplastar cualquier atisbo de disidencia y garantizar la lealtad total al régimen. Al responsabilizar a familias enteras por las acciones de un solo individuo, el gobierno crea un clima de miedo y autocontrol, donde incluso el más mínimo paso en falso puede tener consecuencias devastadoras para las generaciones futuras. La vida en estos campos de prisioneros es un infierno. Los prisioneros se ven obligados a sobrevivir con escasas raciones de comida podrida y agua contaminada, lo que provoca desnutrición generalizada y enfermedades. Muchos recurren a la captura y consumo de roedores y serpientes para sobrevivir. El trabajo extenuante, sumado a la falta de atención médica adecuada, provoca innumerables muertes por agotamiento, enfermedades y lesiones. Número 6. Ejecuciones públicas. En Corea del Norte, el miedo a fallecer es un compañero constante, y en ningún otro lugar es más evidente que en las horribles ejecuciones públicas del país. Estos espantosos espectáculos sirven como un escalofriante recordatorio del brutal control del poder por parte del gobierno y las terribles consecuencias de desafiar al régimen.
Imagine verse obligado a presenciar cómo ejecutan a su amigo, vecino o incluso a un familiar frente a una multitud de espectadores. Esta es la cruda realidad para muchos norcoreanos, quienes se ven obligados a asistir a estas ejecuciones como forma de control psicológico e intimidación. Los delitos que se castigan con la ejecución pública abarcan desde la disidencia política y el intento de fuga del país hasta delitos menores como el robo o la observación de medios de comunicación extranjeros. Incluso la más mínima falta de respeto hacia el líder supremo, Kim Jong-un, puede resultar en una sentencia de fallecer ejecutado a plena vista del público. Estas ejecuciones suelen llevarse a cabo mediante fusilamiento o ahorcamiento, y el condenado a menudo es obligado a permanecer de pie sobre una plataforma elevada o un cadalso frente a una gran multitud. En una perversa exhibición de propaganda, se suele obligar al preso a llevar un cartel que detalla sus presuntos delitos, incluso si es inocente o ha sido obligado a confesar. Niños y adultos por igual se ven obligados a presenciar la brutalidad de la muerte, lo que crea un trauma profundo que puede durar toda la vida. La constante amenaza de ejecución sirve para mantener a la población a raya, demasiado aterrorizada como para salirse de la línea o cuestionar la autoridad del gobierno. Pero quizás el aspecto más escalofriante de estas ejecuciones públicas es que a menudo se utilizan como herramienta de venganza o maniobra política. Los altos funcionarios que pierden el favor del régimen pueden enfrentarse al pelotón de fusilamiento, y sus fallecimientos sirven de advertencia a quienes se atrevan a desafiar el statu quo. Número 5. Castigo por comunicación. En el opresivo mundo de Corea del Norte, incluso las formas más básicas de comunicación y acceso a la información están fuertemente restringidas y vigiladas por el gobierno. El régimen ejerce un férreo control sobre la capacidad de sus ciudadanos para conectarse con el mundo exterior, considerando cualquier intercambio incontrolado de ideas como una amenaza a su poder. Uno de los ejemplos más escalofriantes de este control es el castigo impuesto a quienes son sorprendidos comunicándose con familiares que han escapado del país. En octubre de 2023, una mujer de 60 años del condado de Peham fue condenada a 3 años de prisión por el simple hecho de hablar por teléfono con su hija, quien había huido a Corea del Sur en busca de una vida mejor. La mujer que facilitó la llamada se enfrentó a un año de trabajos forzados y toda su familia fue desterrada a una zona rural remota como castigo por su delito. Pero las consecuencias de la comunicación no autorizada no terminan ahí. Los norcoreanos, descubiertos con dispositivos electrónicos no registrados, como computadoras portátiles, tabletas e incluso radios pequeñas, pueden enfrentar severos castigos, incluyendo ser etiquetados como espías y la ejecución. La mera posesión de estos dispositivos se considera una señal de deslealtad y una amenaza potencial para el control del régimen sobre la información. La paranoia del gobierno se extiende a todos los medios de comunicación extranjeros, y los ciudadanos enfrentan duras penas por consumir cualquier producto que se origine fuera de Corea del Norte. Desde libros y revistas extranjeros hasta películas y programas de televisión, cualquier exposición a ideas foráneas se considera una influencia peligrosa que debe ser erradicada a toda costa. Quienes sean descubiertos con medios extranjeros pueden enfrentar castigos que van desde la prisión hasta la ejecución, dependiendo de la gravedad del delito. Los norcoreanos se ven obligados a vivir en un estado de miedo y aislamiento constantes, aislados del resto del mundo y privados del derecho humano fundamental de buscar conocimiento y conectar con otros. Número 4. Asesinato de personas fuera de Corea del Norte. La brutalidad del régimen norcoreano no tiene límites y se extiende mucho más allá de sus fronteras para silenciar la disidencia y eliminar las amenazas percibidas. Uno de los ejemplos más escalofriantes es el asesinato de Kim Jong-nam, medio hermano del líder norcoreano Kim Jong-un, en Malasia en 2017. Kim Jong-nam, quien había criticado el gobierno de su familia y había vivido en el exilio durante años, fue atacado por 2 mujeres en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur. Las mujeres, que posteriormente se reveló que eran de nacionalidad indonesia y vietnamita, fueron atacadas. El ataque se llevó a cabo con el agente nervioso VX, una de las armas químicas más letales conocidas por la humanidad. El VX es un líquido transparente, inodoro e insípido que puede causar la muerte en cuestión de minutos tras la exposición.
Es tan tóxico que tan solo 10 miligramos son suficientes para causar el fallecimiento por contacto con la piel. El uso de esta sustancia prohibida internacionalmente, clasificada como arma de destrucción masiva por la ONU, implicó directamente al régimen norcoreano en el asesinato. El hecho de que los atacantes lograran introducir VX de contrabando en Malasia y perpetrar el ataque en un aeropuerto internacional abarrotado a plena luz del día demostró la audacia y los recursos del régimen norcoreano. El uso de extranjeros como ases nos también permitió al régimen mantener una negación plausible. Número 3. Ejección con cañón antiaéreo. En una retorcida demostración de poder y brutalidad, el régimen norcoreano ha llevado el uso de cañones antiaéreos a un nuevo nivel de horror. Estas enormes armas, diseñadas para derribar aviones enemigos, se han reutilizado como herramientas para individuos de alto perfil que han perdido la confianza del gobierno. En 2015, el general Hayon Jong-chol, exministro de Defensa del país, fue presuntamente ejecutado con un cañón antiaéreo tras ser acusado de falta de respeto y traición. El método de ejecución fue tan brutal que dejó el cuerpo del condenado completamente destrozado, sin restos reconocibles. El uso de cañones antiaéreos para no se limita a los oficiales militares. En 2016, dos ministros de alto rango, Ri Yong-jin y Hwang Min, también fueron ejecutados por este método. Ri Yong-jin, ministro de Educación, fue sorprendido dormitando durante una reunión a la que asistió Kim Jong-un, mientras que Hwang Min, ministro de Agricultura, propuso políticas que se consideraron un desafío directo a la autoridad de Kim. Saber que incluso la más mínima ofensa o deslealtad puede resultar en un fallecimiento tan horrible sirve como un poderoso elemento disuasorio para cualquiera que considere desafiar o disentir. El uso de armas antiaéreas para ejecuciones no solo es una cuestión de brutal eficiencia, también sirve como un símbolo escalofriante del control absoluto del régimen sobre la vida y la muerte de sus ciudadanos. El hecho de que un arma diseñada para uso militar pueda ser utilizada contra individuos de una manera tan pública y espantosa refuerza el mensaje del gobierno de que nadie está a salvo de su alcance. Número 2. Castigo del K-pop. En los últimos años, la creciente popularidad de la cultura pop surcoreana, en particular del K-pop, ha supuesto un desafío significativo para los esfuerzos del régimen norcoreano por mantener un férreo control sobre el consumo cultural de sus ciudadanos. En respuesta, el gobierno ha declarado una guerra cultural contra la influencia surcoreana, con severos castigos para quienes sean sorprendidos distribuyendo o viendo K-pop. La expansión del K-pop en Corea del Norte se ha visto impulsada por la creciente disponibilidad de memorias USB de contrabando y otros medios que contienen música, series y películas surcoreanas. Muchos jóvenes norcoreanos se han enamorado del vibrante y colorido mundo del K-pop, que contrasta marcadamente con la monótona oferta cultural de su propio país. Sin embargo, el gobierno norcoreano considera esta fascinación por la cultura surcoreana una seria amenaza para su ideología. En 2020, Kim Jong-un declaró el K-pop un cáncer atroz e introdujo nuevas y estrictas leyes para combatir su influencia. Según estas leyes, cualquiera que sea sorprendido distribuyendo o consumiendo entretenimiento surcoreano puede enfrentar hasta 15 años de trabajo forzado e incluso la pena de muerte por sus presuntos delitos. Las penas por interactuar con el K-pop no se limitan a individuos. Familias enteras pueden ser enviadas a campos de prisioneros bajo la política de culpabilidad por asociación del régimen. Esto crea un clima de miedo y autocensura, donde los ciudadanos temen expresar sus preferencias culturales por temor a poner en riesgo a sus seres queridos. En 2022, un hombre de 22 años fue ejecutado públicamente por escuchar 70 canciones surcoreanas, ver 3 películas y distribuir contenido multimedia, infringiendo una ley norcoreana adoptada en 2020 que prohíbe la ideología y la cultura reaccionarias. La represión del régimen contra el K-pop no solo busca preservar su pureza ideológica, también responde a la creciente influencia económica y cultural de Corea del Sur. El éxito de la industria del entretenimiento surcoreana ha puesto de relieve los marcados contrastes entre ambos países y tiene el potencial de inspirar a los norcoreanos a cuestionar las políticas de su propio gobierno. Número 1.
prisioneros devorados por perros. En una revelación impactante e inverosímil, han surgido informes desde Corea del Norte sobre prisioneros ejecutados y sus cuerpos arrojados a perros voraces. Esta barbarie no se limita al ciudadano común. Incluso altos funcionarios y miembros de la familia gobernante han sido víctimas de este destino inimaginable. Uno de los ejemplos más notorios de esta brutalidad involucró al propio tío de Kim Jong-un, Jang Song-taek. En 2013, tras un juicio amañado y rápido, Jang fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento por presuntos delitos contra el Estado. Pero el horror no terminó ahí. Según múltiples fuentes, su cuerpo fue desnudado y arrojado a una jaula llena de perros hambrientos, donde fue despedazado y devorado. Pero Jang Song-taek no es la única víctima de esta crueldad indescriptible. En 2019, surgieron informes sobre la ejecución de 4 funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte tras el fracaso de las conversaciones entre Kim Jong-un y el entonces presidente estadounidense Donald Trump. Estos funcionarios fueron acusados de vender información a Estados Unidos, una acusación que negaron rotundamente. Sin embargo, fueron ejecutados y sus cuerpos, presuntamente, arrojados a perros hambrientos como castigo atroz. El uso de perros para deshacerse de los restos de prisioneros ejecutados es una táctica inquietante empleada por Corea del Norte para infundir terror en la población y garantizar su obediencia absoluta. Saber que incluso los individuos más poderosos del país pueden sufrir un final tan espantoso sirve como un elemento convincente escalofriante para cualquiera que considere la rebeldía o la deslealtad. Nos vemos en el próximo video.